hablaba Mario hoy de novedades importantes en el caso de Mariano Ferreira, que no le van a devolver la vida, pero que nos devuelven a nosotros un poco de credibilidad, por lo menos en algún sector de la justicia. Y estamos con Diego Morales, abogado del CELS, representante de la familia Ferreira, y con Gastón Chilier, director ejecutivo del CELS, también representante de la familia. Y bueno, una primera pregunta y después los dejo en manos de Mario, que es el que más conoce el tema, de cómo han tomado las decisiones de la jueza y de la fiscal. Bueno, las tomamos muy favorablemente, teniendo en cuenta que los episodios sucedieron hace un mes, donde se cometió el crimen en contra de Ferreira y otras 3 víctimas. A un mes de ese hecho, tener un procesamiento de 7 personas, con una calificación que nosotros preliminarmente, digamos, compartimos, que es de homicidio agravado por calificación en concurso premeditado de 2 o más personas. Desde el principio, nosotros ingresamos en la causa hace 2 semanas aproximadamente, pero desde el principio estuvimos muy de acuerdo con las medidas que se tomaron la fiscal Cristina Camaño. Estas causas en general son complejas, y el hecho ya de constituirse en el lugar de los hechos, desplazar a la Policía Federal, que era una de las, y la resolución lo reafirma, está de alguna manera sospechada, con algún nivel de responsabilidad, puede haber algún tipo de responsabilidad, dirigir la investigación la propia fiscal. Nos parece que por ahora es bastante bueno. Nosotros ahora ya formalmente en la causa estamos fotocopiando todos los expedientes. Vamos a seguir 2 líneas particulares que se mencionan en la resolución, que tienen que ver con la eventual participación o responsabilidad de la Policía Federal, y por supuesto la línea ascendente en la Unión Ferroviaria respecto de hasta dónde llega la responsabilidad de miembros de la Unión Ferroviaria, de los cuales esta patota formaba parte. Diego, hablamos de un expediente que tiene un volumen gigantesco, que tiene miles de páginas, más de 4.000 fojas. O sea, fojas son hojas, cerca de 8.000 páginas, juntando todo el material. Entonces expediente de papelería, pero estamos hablando de una magnitud muy grande, y la jueza tiene que ordenar todo eso, un cúmulo de testimonios, en una especie de narrativa. Entonces yo lo que te quiero pedir, Diego, que sintetices para que sintetices la síntesis, o sea, para nuestro público. ¿Cómo explica en líneas generales la jueza que habiendo, según la narrativa de Unión Ferroviaria, 2 grupos que se enfrentaron y que de repente pasó algo, en realidad establecer una responsabilidad colectiva de 7 personas, y luego cuáles son las primeras líneas que se tiran en la responsabilidad para arriba de los dirigentes de la Unión Ferroviaria? Todos los procesados eran personas que estaban, o sea, estuvieron ahí, están identificados, se los vio. Ahora la fiscal apunta al número 2 de la Unión Ferroviaria, el gallego Juan Carlos Fernández, y al número 1, Pedraza. ¿Cómo contó la jueza? ¿Cómo sintetizó el relato? ¿Y cuáles son las señales que hay para ir para arriba, por así decirlo? Sí, me parece que es una buena pregunta en términos de cómo la jueza trata de explicar el acontecimiento a partir de un hecho que se inicia a partir de las 10 de la mañana, con la llegada de grupos de tercerizados que quieren manifestarse frente a la estación Avellaneda por reclamos vinculados a despidos que se habían dado en el lugar y reducción de salarios que estaban operando para los tercerizados. Y ahí lo que trata de describir la jueza, y me parece que lo logra, es una diferencia entre esta manifestación y otra que se forma a partir de las 11 de la mañana con trabajadores ferroviarios y con integrantes de patotas o personas que son ajenas al trabajo ferroviario. Y en ese contexto unos se ubican en el terraplén del ferrocarril y otros se quedan en la calle en el lado de Avellaneda. Luego cruzan estos 2 grupos de manera secuencial, unos de un lugar privilegiado arriba de un terraplén y otros en las vías en la calle, cruzan el riachuelo, y ahí se desarrolla una primera escaramuza, un primer conflicto. Y ahí la jueza dice, las personas que estaban debajo, había en ese lugar niños y mujeres, y estaban custodiadas por la policía de la provincia de Buenos Aires hasta que cruzan el riachuelo. Los que estaban arriba estaban custodiados por la Policía Federal, ya sugiere algo. No obstante eso, se da esa primera escaramuza y las balas de gomas de la policía de la provincia de Buenos Aires se dirigen
al grupo de tercerizados y manifestantes sociales de diversos partidos de izquierda, ¿no? Esto genera que estos manifestantes tercerizados decían alejarse del lugar, alejarse de las vías, unas 3 cuadras, y ahí en una decisión en asamblea deciden desarmar la movilización. De hecho, se estaban retirando cuando en el otro lugar, desde el terraplén, se estaban agrupando y deciden bajar del terraplén y juntarse detrás de los móviles policiales, indica la jueza. A partir de eso, en esos segundos, una fracción de 6 segundos, se desencadena, bueno, los acontecimientos que todos conocemos y que la jueza sí profundiza en la investigación, ¿no? Es decir, la muerte de Mariano y las lesiones graves que sufren otras 3 personas como Elsa, Nelson y Miguel Pintos. Entonces, lo que trata de construir la jueza es esta situación que arranca a partir de las 10 de la mañana y la diferencia de estructura entre una movilización que tiene niños, mujeres, que va a reclamar, que incluso señala que es un reclamo legítimo, con otra manifestación que tiene otros fines. Y a partir de esta idea de otros fines, ella construye que estas 7 personas se habían organizado para cometer estos hechos, para decidir romper y generar a través del crimen una responsabilidad sobre estas personas que se estaban manifestando. En esa línea, lo que sugiere la jueza en su resolución es que hubo comunicaciones con otros actores de la propia Unión Ferroviaria, como Fernández o el mismo Pedraza. Esto es algo que queda abierto ahí, es algo que la investigación tiene que dar cuenta, ¿no? Bueno, ¿cuál fue ese grado de comunicación? ¿Qué contenido tenía esa comunicación? ¿Había una coordinación? ¿No hubo coordinación? Creo que me parece que es el punto central que deja abierta la jueza. Es importante ser en este caso que la jueza está procesando y decidiendo sobre las personas que están, como corresponde, rápidamente sobre las personas que están detenidas. Por lo tanto, no está expidiéndose sobre el resto. Las menciones en el relato en realidad son circunstanciales y tal vez son orientativas, digamos, ¿no? Es decir, la jueza no tiene por qué hablar ni del accionar policial. Y respecto del accionar policial, ¿qué es lo que aparece en la propia narrativa de la jueza y en las pruebas a las que ustedes van teniendo acceso, digamos, desde hace poco? Porque la querella hace poco empezó a ver la documentación y lo que decimos, uno que es abogado que sabe, los colegas, yo soy mandato cumplido, pero los colegas tienen que leerse todo ese expediente y entenderlo, y eso no se hace en un día, ¿no? Es decir, están leyéndolo, pero de esa primera lectura, ¿qué es lo que aparece que puede indicar responsabilidad de la Policía Federal, responsabilidad criminal, quiero decir? Bueno, en primer lugar hay algunas líneas en la resolución y esto que planteaba Diego antes, donde en la narrativa, digamos, en los hechos, cuando la patota, digamos, baja el terraplén, se ubica atrás de los patrulleros policiales donde distribuye las armas allí, digamos. O sea, una segunda cuestión que aparece en la resolución o en realidad en otras partes de la causa, tiene que ver con las grabaciones a cargo de la Policía Federal, donde en el momento en que se producen los enfrentamientos se interrumpe la grabación. Digamos. No está claro todavía si hay una edición o si el que graba, que es un funcionario policial, pone la pausa, ¿no? Después, otras cosas que están en la causa tienen que ver con las relaciones entre la Policía Federal y UGOFE, digamos. Entonces, en una parte, digamos, se explica y se ve en estas grabaciones que todavía nosotros no hemos podido ver, pero se relata, donde cuando baja la patota, la policía que estaba como franqueando el camino se abre y avanza, digamos. O sea, entonces, esa línea respecto, digamos, de la eventual responsabilidad de la policía, que acá puede ser responsabilidad por comisión, o sea, que realmente sean parte de un arreglo en relación con los hechos que iban a cometer, o por omisión, digamos. Y en este contexto me parece que yo creo que esta causa, bueno, un crimen político de esta naturaleza en la Argentina necesita, por un lado, el rechazo y la condena categórica, pero fundamentalmente el apoyo de todos los actores políticos y fundamentalmente del gobierno para que se investiguen todas las líneas. O sea, acá no debe quedar excluida ninguna línea y en ese sentido me parece que es importante que, en este caso el gobierno, digamos, y el propio jefe de ministros de gabinete mande mensajes claros de que la policía va a ser investigada también. En ese sentido me parece que no son felices las palabras del jefe de gabinete tratando de
de justificar inicialmente a la policía diciendo que actuó de acuerdo a lo que debía actuar y, por ejemplo, de alguna manera sembrar dudas o ponerse a chicanear si lo de ayer fue un allanamiento o no fue un allanamiento. Lo concreto en que fue un allanamiento, o si no lo fuera, una diligencia judicial donde se secuestró evidencia para seguir y profundizar la línea sobre la responsabilidad policial. Yo creo que esto debe quedar claro y los que están investigando, tanto por el lado de la jueza como por el lado de la fiscal, que lo están haciendo bien, no tienen que tener dudas de que en este caso, digamos, los jefes políticos, o sea, el gobierno, que son los jefes de la Policía Federal, no van a tomar ninguna medida para evitar que se avance en esa dirección, como tampoco en cualquier otra dirección. Terminó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que siga con esa fuerza la causa y que ningún dirigente político opine. ¿No? Gracias a ustedes. No, por favor. Se terminó el Destape. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el domingo a las 23 horas por América 24. Chao.